Rubén, tengo aquí una pregunta sobre otro de los pilares que yo creo que es un pilar básico de la democracia, que son los procesos electorales o las elecciones. En Cuba, el régimen suele, mediante su propaganda, decir que las elecciones son válidas, son transparentes, porque no se postula ningún candidato del Partido Comunista de Cuba. Pero la realidad es que sigue habiendo un solo partido y que los dos órganos que rigen el proceso electoral, que son las comisiones de candidatura y los consejos electorales, municipal, nacional y provincial, todos son puestos ahí por los comunistas. Entonces, las elecciones en Cuba ni son elecciones ni siquiera son votaciones, son un fraude a ojos vistas. Pero desde tu modo de ver, ¿cuál sería el proceso electoral perfecto o el más adecuado para que se mantenga una democracia lo más saludable posible? Muy sencillo. Hay varios modelos, no hay un único modelo. Ahora, yo abogo por el sistema constitucional. Por ejemplo, un sistema que también tradicionalmente está pensado para garantizar, por ejemplo, la propiedad, de hecho ahí es donde nace el liberalismo, en Inglaterra, carece de constitución. Pero a través del sistema electoral se garantiza que la política atienda a los intereses de los ciudadanos. Por eso es un sistema representativo puro, es un sistema parlamentario. Y el parlamentario es eso, una cámara donde se parlamenta. Y para que se parlamente tiene que haber varias voces. Y para que haya varias voces tiene que haber varias personas con criterios y con pensamientos diferentes, incluso enfrentados. Y por mayoría se toma una decisión. Es el sistema parlamentario. Yo soy partidario del sistema constitucional, que añade al parlamentarismo, como he explicado antes, la separación de poderes. Para mí un sistema que sea representativo, y no para mí, para la teoría constitucional mundial, pero vamos, desde que se concibe el constitucionalismo como ciencia, con Carl Smith y teoría de la Constitución. Pero sobre todo desde el siglo XIV, que es donde se inventa la representación política, que es con Marsilio de Padua en El Defensor de la Paz, en el sistema de elección de los abades y los monjes de las abadías, que para elegir a su abad tienen que hacer una votación. Ahí es donde nace la representación política, porque luego el abad impone a todos. Es ahí. Es más, Francisco de Padua en el siglo XIV, cosa que le cuesta que vayan a por él luego la Iglesia, llega a decir algo que es hereje en ese momento, y es que el Papa de Roma no está ahí por inspiración divina, no está ahí porque Dios le haya elegido, eso es una justificación ideológica o religiosa. El Papa de Roma está ahí porque los cardenales le han elegido, porque le han elegido en el seno de un colegio. Eso, porque ahí es donde se sientan las bases del sistema electoral. Entonces, esas mismas bases son las que luego pasan a la política a través del derecho público y el derecho civil con el Código Canónico. ¿Cómo? Con el sistema representativo que se implementa en primer lugar. Bueno, se podría hablar de las Cortes de Castilla, etcétera, etcétera, pero el sistema internacionalmente aceptado como parlamentario y como tal, entendido como parlamentario, es el inglés. Y es en Inglaterra donde se concibe por primera vez que haya un sistema de representación cuando en la historia jamás había existido algo parecido. La representación no es otra cosa, y esto, que se lo metan en la cabeza todas las personas que me están escuchando ahora mismo, lo que voy a decir, la definición, porque así nadie les va a poder engañar nunca. La representación no es otra cosa más que hacer presente aquello que está ausente. Si siguen esta máxima, siempre podrán identificar la falsa de la verdadera representación. Por ejemplo, si yo mañana tengo que ir a la administración pública a actuar en nombre de Carlitos, Carlitos me tendrá que hacer un papel con su firma autorizándome a actuar en su nombre. Y yo, en la administración, a través de ese papel, haré presente a Carlitos, aunque él no esté allí físicamente. Eso es la representación. Lo mismo que sucede cuando se extiende un poder notarial o un poder a un procurador para que actúe en nombre de otro. Eso en Grecia y en Roma estaba prohibido. ¿Por qué? Porque en Grecia y en Roma, me voy a meter en temas filosóficos, lo siento. Adelante. En Grecia y en Roma no existía la facultad espiritual del cuerpo, existía solo la materialidad. Es más, los dioses andaban y existían
y Zeus fornicaba y se convertía en vaca y no existía la facultad espiritual del cuerpo. La facultad espiritual del cuerpo se concibe por primera vez con la Iglesia Católica. Por eso la representación se concibe en el seno del catolicismo, porque se entiende que el espíritu es un alter ego del cuerpo y por lo tanto puede estar en otro sitio a pesar de que la materialidad no esté ahí. Por eso los romanos y los griegos no pudieron concebir eso. Lo que sí concibieron fue la procuratin rem sua, que es la representación de la cosa propia, que es al final una fianza económica en valor de un bien jurídico, pero es una materialidad. Es a través de la facultad espiritual donde se concibe por primera vez que se pueda actuar en nombre de otro. Y para actuar en nombre de otro, lo que hay que hacer es extender un poder. Y el voto es ese poder. Si el voto nos sirve para darle un poder de hacer o de no hacer a alguien, no es voto, porque está pensado para elegir. El voto está pensado para que tú le des fuerza. Imaginemos que en el ejemplo que he puesto antes de los pescadores, perdón si grito mucho, es que no me van bien los cascos y no me oigo a mí mismo. Yo te escucho perfecto, ¿eh? Yo te escucho perfecto. Vale, lo digo porque a veces me dicen que grito y es porque los cascos no van bien y a veces me escucho muy flojito. Imaginemos que el ejemplo que he puesto antes de los pescadores, ya no solamente hay un grupo de pescadores. Están los pescadores de Cantabria, en España, del norte, los pescadores de Galicia, los pescadores de Andalucía, los pescadores de Levante. Como todos los pescadores no se pueden reunir, ¿qué es lo que tienen que hacer? Nombrar a un representante. Los pescadores de Galicia nombran a un representante. Y ese representante, ¿qué es lo que va a hacer cuando se reúnan todos los representantes? Va a defender los intereses de las personas que le han elegido. Esa es la función representativa. En esa asamblea, donde cada representante puede que represente, pues no sé, a 1000 pescadores, en vez de reunirse 10.000, se reúnen 10. Y cada uno de ellos hace presente en esa asamblea a aquellos que están ausentes, que son los 10.000. Oye, no, que es que nosotros queremos pescar en el norte marisco. Ya, pero es que en el sur también queremos pescar marisco. Y entonces se da un conflicto de intereses entre entre toda la comunidad, y se llega a un acuerdo por votación en el cual todos estén más o menos satisfechos. Esa es la función de la representación. Para eso se inventa, para eso se concibe. Así se desarrolla políticamente el poder, la fuerza del colectivo, vehiculado como una punta de lanza, como la punta de una flecha, en una sola persona, que es en la Cámara Legislativa, la que lleva las demandas y las que la que esgrime las demandas, esgrime los intereses de los que le han elegido y vuelve con algo para ellos, o además su ambición política se acaba porque ese tío va fuera, que es un poco lo que defiendo también en España, que es la revolución. ¿Qué es lo que pasa en España? ¿Qué es lo que pasa en España? Que como te vires contra la disciplina de partido, eres un tránsfuga. Claro, pero fíjate, eso no es representado. Muy bien, Carlitos, eso es exactamente. Pero por lo tanto, mira, en lo que he explicado antes, ¿a quién está representando por lo tanto en diputados? El diputado que está obligado a votar en una asamblea lo que le ordena el jefe de su partido en vez de los que le han elegido, ¿a quién está representando por lo tanto ese diputado? Aquí en España al partido. Aquí no representan al jefe del partido. El diputado con su voto hace presente la voluntad del jefe del partido, no de los ciudadanos. Esa es la trampa que hay, la ficción que hay en España. Y en Cuba también, pero en Cuba es mucho más evidente por el tema del partido único. Creo que, no sé si, espero que se haya entendido bien lo de la